Gracias, amigo, por continuar con nosotros. Ya estamos con el doctor Ernesto Blume Fortini, presidente del Tribunal Constitucional, también con el magistrado e integrante del mismo Tribunal Constitucional, el doctor Carlos Ramos Núñez. Ya nos acompaña también Benjamín Carrasco. Han tenido una ceremonia muy importante esta tarde y se ha dado tiempo, el doctor Blume acompañó al doctor Ramos para poder visitar Línea de Fuego y hacer algunas anotaciones, algunos comentarios respecto a la labor del tribunal. ¿Cómo están? ¿Cómo están, caballeros? Buenas noches, doctor. Bueno, ante todo, un agradecimiento muy grande por la invitación. Hemos tenido un día importante porque ha sido el día en que se ha abierto el año judicial, jurisdiccional y constitucional en el tribunal, y ha sido una buena oportunidad para dirigirnos a las autoridades arequipeñas y en general a toda la población, esbozándoles nuestros propósitos para este año, que básicamente son reafirmar una línea garantista que significa que el tribunal llegue a toda la ciudadanía con una justicia pronta y eficaz. Y dentro de un contexto en que estamos realmente muy satisfechos porque el Tribunal Constitucional del Perú ha recibido un premio internacional respecto a una sentencia que emitió en un caso que tiene que ver con la problemática de los migrantes y que ha merecido el primer lugar entre una numerosa cantidad de sentencias. El magistrado Carlos Ramos Núñez, que me acompaña, ¿no? Y además él ha ido a nombre del tribunal y ha recibido. ¿En dónde fue esta premiación, doctor? En México. En México. Pues doctor Ramos, un caso interesantísimo me pareció, porque además yo lo comentaba fuera de cámaras, el tema en este momento internacional, creo que en derechos humanos, es el tema de los refugiados, los migrantes. Estamos viendo las colazas que había ayer en Lima de los venezolanos, ¿no?, de las expulsiones. ¿Cómo fue el caso, doctor Ramos? Bueno, se trató de un ciudadano brasileño, el señor Jesús Amezquita Oliveira, de profesión comerciante. Él planteó en recurso de agravio, había planteado un proceso, una acción de amparo. ¿Por qué? Porque la autoridad migratoria, al haber dejado vencer a este ciudadano los 90 días, dispuso, ¿no es cierto?, dada la situación irregular en la que se encontraba, la expulsión del país. ¿No es cierto? Ahora bien, sucede de que esta es una medida por lo general usual, ¿no?, en esta clase de casos, pero el señor tenía arraigo en el Perú, habida cuenta de que primero tuvo una convivencia, después se casó, y además tenía una niña de 8 años en ese momento, ¿no? Si bien el juzgado de Puerto Maldonado en primera instancia declaró fundada la demanda, la Corte Superior de Madre de Dios revocó la sentencia. Entonces por eso llegó en recurso de agravio al Tribunal Constitucional, que mayoritariamente, yo diría una mayoría significativa, de 5 contra 2, le dio la razón, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que consideramos? Por un lado se estableció que se configuraba una situación, digamos, que la doctrina ha llamado, ¿no es cierto?, de un problema de orden constitucional, es decir, se conoce esta institución como una suerte de estado de cosas inconstitucional, ¿no? ¿Por qué? Porque la autoridad peruana, ¿no es cierto?, tanto a nivel del Poder Ejecutivo como Legislativo, no ha regulado un procedimiento, un proceso... Como una corruptela, digamos, que está vigente. Yo no diría tanto, ¿no? En Colombia se vio eso con las universidades. Bueno, lo que pasa es de que no hay una regulación del debido proceso sancionador, ¿no?, administrativo sancionador. ¿Por qué? Porque no se le da la posibilidad de audiencia, de escucharlo, tiene un derecho de defensa restringido. Este es un caso un poco raro porque en realidad este comerciante, dada la vinculación que tenía con el Perú, pudo plantear
una acción de amparo. Pero es muy común que los extranjeros en una situación difícil, que tienen todos los recursos para sobrevivir, difícilmente lo hagan. Ahora, lo importante no solamente es el caso. Perdón, pero ese punto era interesantísimo. Con la acción de amparo hubiera tenido otro camino, el procedimiento. No, pero es medular en qué sentido, no se entiende. Si tú eres un extranjero en el Perú desprotegido, no ha sido un abogado que te haga la acción de amparo. Claro, por supuesto. Sería, en cambio, el Estado justamente es lo que se corrige. Claro, la idea es, por ejemplo, de que la defensa pública del Estado, lo que antes se llamaba defensa de oficio, pueda, por ejemplo, prestar esa clase de asesoría, ¿no? Tiene un efecto expansivo, yo diría, tiene un efecto ejemplificador, habida cuenta que, por ejemplo, un caso mediático muy famoso, el de Corina Rivadeneira, fue resuelto por el Juzgado Constitucional de Lima en primera instancia, teniendo a la vista la sentencia a Mesquita Oliveira, ¿no? De este brasileño. Exactamente. ¿Y el premio en qué consistía? El premio consistía en un diploma que fue entregado a los magistrados, sencillo, pero significativo. Significativo, por la labor del tribunal. Pero sobre todo, digamos, más allá de eso, otorgado por instituciones como por ejemplo Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Refugiados, además el Canal Judicial de México, del Poder Judicial Mexicano, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se celebró la ceremonia, dio una importante cobertura. Y ojo, fueron sentencias de los países de Latinoamérica, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta que hay Cortes Supremas, Cortes Constitucionales. ¿Qué es el país? Fueron en total, entiendo, 30 sentencias seleccionadas. Y lo anecdótico es que ni sabe quién los postuló. Claro, sospechamos de que tienen que ser los relatores, ¿no es cierto?, que están detrás de los derechos migratorios. Claro, porque no creo que ustedes hayan pensado, vamos a postular esto para el premio. No sabíamos, cuando dictamos una sentencia no estamos pensando en eso, ¿no? Pero una curiosidad. Sí. 5 contra 2, ¿quiénes fueron los dos? Bueno, son colegas que naturalmente tenían todo el derecho a discrepar, estas cosas ocurren, ¿no? La doctora Marianela Ledesma y el doctor Sardón, pero no es que fueran discrepancias por rechazar el derecho de los migrantes, sino una línea argumentativa distinta, ¿no? Perdón, sí. Doctor Blume, el doctor Blume, para los televidentes que no lo conocen, el Tribunal Constitucional, su sede es Arequipa, siempre se habla de Arequipa, pero es de origen arequipeño. Sí, es verdad. ¿No? Es verdad. Y es más, de un prócer. Así es, yo lo he enfatizado el día de hoy en mi discurso, porque para mí es motivo de orgullo el encontrarme en calidad de presidente del Tribunal Constitucional de mi país, en Arequipa, tierra de mis ancestros. Mi tatarabuelo fue don José María Corbacho y Abril, prócer de la independencia nacional, ministro de Relaciones Exteriores, senador de la República, estuvo en la conspiración al lado de Pumacahua, en la gesta independentista, fue además juez de la Corte Superior de Arequipa. Claro, abogado de profesión. Sí, y además fue poeta, ¿no? y yo he hecho una referencia a algunos detalles de su vida, y además he hecho una referencia a la línea sucesoria, de cómo llego a ser yo tataranieto de José María Corbacho de Abril, mencionando cómo fue desarrollándose esta sucesión, primero cómo mi bisabuelo se casa con una de las hijas de José María Corbacho y Abril, y entonces nacen los Blume Corbacho. Uno de ellos fue mi abuelo, y ya a partir de ahí cómo llegamos hasta mi persona. Y creo que he hecho bien, porque realmente yo soy una persona que he venido muchas veces a Arequipa y siempre me siento en casa. Parece que la sangre tiene un efecto extraordinario. La tierra llama. La tierra llama. Y he llegado inclusive a hacerle un poema a Arequipa, que qué interesante. la vez pasada lo leí de la presentación de los poemas, ¿no? Sí, pero un poema que me salió del corazón, y que en algún momento lo podemos presentar. Ojalá. Sí. Así que ha sido un momento bastante muy emotivo. Sí, la verdad que sí. Y de otro lado, yo he hecho algunas reflexiones importantes sobre la necesidad de que los peruanos entendamos algo fundamental, que es lo que significa el modelo de Estado que hoy existe en el Perú, que es el modelo de un Estado constitucional.
que nos ha costado mucho construir y que nace como modelo en la Constitución del 79 y se replica en la del 93. Y esto es importante porque el país tiene ya más de 20 años de democracia y 6 presidentes que se han sucedido respetando el hilo constitucional. Entonces es importante tener una clara concepción de lo que son las instituciones y de el deber que todos tenemos de resguardar la institucionalidad. Y eso significa respetar competencias de cada órgano del Estado. En el caso nuestro, el Tribunal Constitucional, que es el guardián de los derechos fundamentales y el guardián de la vigencia de la Constitución. Y lamentablemente, doctor, siempre, por más que ese sea el camino, esa sea la senda democrática, siempre hay elementos distorsionadores de este Estado institucional, ¿no? Siempre hay situaciones externas o internas que generan dentro de cada uno de los otros poderes del Estado estos problemas que pareciera que afectan a esa institucional que debería de respetarse. Pero mire, el tema hay que tomarlo con bastante objetividad y cuidado, porque hay que entender que, como dice Enrique Bernales, el Perú es todavía un Estado-nación en formación. A través de nuestra vida republicana nos ha costado mucho ir construyendo, y antes era casi imposible que pasaran 20 años o 20 y tantos años en una dictadura. O sea, estamos avanzando. Y en el Estado constitucional pues no hay territorio liberado de control. Entonces cada ente tiene su responsabilidad y tiene la obligación de mantener su autonomía y los demás respetarla. Pero tampoco hay territorios liberados de control y hay mecanismos de control y de compensación del poder, precisamente para evitar eso que es realmente el cáncer del mundo contemporáneo que vive bajo el sistema democrático, que es lo siguiente: el uso de la democracia como un ropaje para encerrar una entraña totalitaria, concentrando el poder. Hay que evitar en nuestro país el exceso de poder y el abuso de poder, porque ese es el antídoto contra cualquier régimen dictatorial, el cual muchas veces se da en un marco de aparente constitucionalidad. Y la desviación de poder, pero vamos a entrar a la pausa ya lamentablemente, pero queda un asunto pendiente. Ningún estamento, ninguna institución en el Perú está libre del control. Así es. Y está bien que sea así. Tiene que ser así además. Pero siempre cae la pregunta, ¿y quién controla al Tribunal Constitucional? Pero hagamos, porque es un control político obviamente, pero hagamos una... Disculpa, Cristian, que mande la pausa, es la costumbre. Vamos a la pausa. Nosotros compartimos todavía el diálogo con el doctor Ernesto Blume Fortini, presidente del Tribunal Constitucional, y el doctor Carlos Ramos Núñez, también magistrado, integrante del mismo Tribunal Constitucional. Hoy había una ceremonia muy importante, se ha resaltado la entrega de un premio que pone en alto la interpretación constitucional que tiene el Perú respecto a derechos constitucionales, efectivamente. Y estábamos hablando de este control político que se debe ejercer entre las instituciones peruanas para que se mantenga el Estado de Derecho, pero surgió una pregunta, doctores: ¿cómo se controla al Tribunal Constitucional? Mire, yo creo que en el Estado constitucional todo debe controlarse y hay mecanismos de control, de intercontrol y de compensación. Si usted me pregunta cómo se controla el Tribunal Constitucional, hay varios elementos de control. Por un lado, hay el control parlamentario respecto a la responsabilidad del ejercicio de la magistratura constitucional, hay el control de la propia colectividad que tiene derecho a preguntarse sobre el camino y las decisiones del Tribunal Constitucional, hay el control de los medios de comunicación. Y el convencional también. Sí, y por lo tanto, y además las decisiones del Tribunal Constitucional, si no son favorables al demandante, son sujetas a un mecanismo de control supranacional. Entonces estamos dentro de una concepción que es importante rescatarla porque a veces se olvida. El ser humano es anterior y superior al Estado, y el Estado existe en razón de lograr mecanismos de realización de cada persona.
Esto significa respeto a sus derechos fundamentales. Y por lo tanto, y acá engarzo con la sentencia que hemos estado comentando, hablar de los migrantes no es hablar de un ciudadano extraño que entra a un país y se quiere quedar. Es un ser humano. Y que tiene menos derechos. Y que tiene menos derechos. Es un que no ser puede ser discriminado. Así es. Claro. Es un ser humano. Y Hasta el derecho romano había. tenemos que tratarlo como un ser humano. Por eso, como bien afirma el magistrado Carlos Ramos, en el fundamento 19 de esta sentencia hemos señalado varias pautas que debe respetar la autoridad migratoria en lo que se denomina el procedimiento administrativo sancionador en sede migratoria. Y por lo tanto, la autoridad migratoria no puede tratar en forma totalmente indiferente y déspota a un migrante. Debe respetarlo como persona, debe informarlo expresa y formalmente de los motivos que han dado lugar a la citación, cuál es la imputación o el cargo que se le formula. Debe darle oportunidad de exponer con amplitud cuáles son el las debido razones proceso. del cargo. Así es, la posibilidad de impugnar una decisión. Y una cosa muy importante, los elementos a tener en cuenta para determinar la situación del migrante cuando hay casos de involucramiento de intereses de menores es una lógica que prioriza el interés del menor, porque el menor es un ser humano que tiene derecho a tener a sus padres cerca y a recibir el influjo y la formación de A ella no ambos, interesa si de el sus padre es progenitores. peruano y la Así mamá es. es Lógico. africana. ¿Qué culpa ¿no? tiene de que Es el papá sea extranjero y la mamá sea el superior nacional? interés del niño. Entonces, ese niño tiene un derecho que el Estado tiene que respetar. Entonces, hemos introducido dentro de la lógica de análisis que debe realizar la autoridad migratoria un elemento importante. Y por lo tanto, cualquier decisión extrema tiene que ser tomada con máximo cuidado. Y creo que con esto estamos tocando un tema que es de interés mundial, porque en Sobre todo todo ahora. el mundo hay un problema de migrantes en cada país y ese país tiene el problema de que sus nacionales a su vez son migrantes en otro país. Entonces creo que es un momento en el cual hay que reflexionar seriamente con esto y además tener en cuenta que los estados constitucionales no son estados absolutistas. Entonces a veces No, además yo creo que es un tema de humanidad. de humanidad. Pero el doctor Ramos es un especialista, es un historiador del derecho, creo que es lo que más lo define, discúlpeme, doctor Ramos, más que su profesión constitucional, No, usted es un y historiador acoto lo del... siguiente, no solamente historiador de derecho, sino un orgullo para todos los peruanos. Sí, porque sí, no es que esté presente, pero el doctor Ramos es uno de los más connotados historiadores del derecho que tiene nuestro país. Sí, claro que con sí. un reconocimiento internacional. Pero indiscutible. el doctor Ramos es siempre muy humilde, muy discreto, Sí, bueno. digamos, en sus temas. Pero tomando ese tema, siempre cuando uno estudia derecho, en los primeros años, el primer semestre, nos hablan del derecho civil romano, el jus civil, el jus gentium y el jus naturalis. En este caso y en esa perspectiva, de repente estoy abusando de los televidentes, es una preeminencia del jus gentium, de la gente. Mire, el término hostis, que tiene origen latino, ¿no es cierto?, romano, curiosamente puede significar dos cosas: hostilidad, Ya. por ejemplo, con la que se le puede recibir, desgraciadamente, en muchos casos a los extranjeros, pero también hospitalidad. Ah, sí, Es decir, y son las es decir, acepciones distintas. exactamente, suele ocurrir eso, ¿no? Que de una sola palabra exista un itinerario histórico distinto. Incluso Pero opuesto. entonces es mejor que sea hospitalidad que hostilidad. Claro. Y que regresemos a la vieja raíz romana, ¿no es cierto?, en el buen sentido del término. Y bueno, creo que además yo quería anunciar Hay que aclarar que usted preside ¿no es cierto?, de que preside. hemos editado tenemos una nueva edición del compendio normativo Permítame. del Tribunal Constitucional, ¿no? Esta vez incluye naturalmente las reformas que se han producido, ¿no? Actualizado, Sí, exacto, es un texto actualizado. supliendo el trabajo del espejo. Sí. Bueno, en este caso lo que tenemos es la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Código Procesal Constitucional y nuestro reglamento normativo. Pero actualizado. ¿No es cierto? En realidad, digamos, es la materia básica con la que se elabora en el Tribunal Constitucional,
¿no es cierto? Es el manual. ¿no? Es un Lo básico. Deben andar con esto así, como han Así nacido es. chicos. Y esa es una edición, digamos, de carácter novenal porque se distribuye gratuitamente. Hoy día hemos distribuido 100 ejemplares entre los presentes a la inauguración del año del Tribunal Constitucional en Arequipa, ¿no es cierto? Y bueno, además lo tenemos en línea, ¿no? De tal manera que cualquier persona que tenga interés simplemente Todos los va a la libros que se página. editan están en línea en la web del tribunal. Sí, podría decirse en líneas generales sí, ¿no? Salvo que haya algún problema, digamos, de derechos de autor, que no se ha logrado aún la autorización, en este caso... Los demás sí. ¿Y el Exactamente. texto sobre las constituciones? Bueno, lo hemos editado, así es, ya está, ya cuando salió, llegue el equipo. ya salió, esperamos, hay la posibilidad, creo que puedo anunciar esto, por lo menos esa es la idea del rector de la Universidad Católica Santa María, ¿no es cierto?, de hacer una edición conjunta entre el Tribunal Constitucional y la Universidad Católica Santa María. Y vamos a hacer además dos versiones, una edición digamos, en una edición sencilla, no simple, ¿no es cierto?, más rústica, pero también con las constituciones históricas del Perú. Lo que hemos hecho es recogido ahí